seguimos con esta transmisión aquí en Indymedia, en Ecuador Today, esta noche de postelecciones. Esta vez nos acompaña Napoleón Saltos para hablar un poquito más acerca de esta coyuntura electoral y de lo que significaron estas elecciones. Recordar que Napoleón Saltos fue director de Sociología de la Universidad Central del Ecuador y también es dirigente de la Coordinadora de los Movimientos Sociales. Napoleón, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Sinceramente, el gusto es nuestro, te agradecemos por tu presencia y empecemos. Napoleón, veníamos un poco hace un ratito hablando con Gustavo Reyes, que también nos comentaba acerca de que estas elecciones han sido muy violentas, han sido unas elecciones particularmente violentas, rodeadas justamente del asesinato de Fernando Villavicencio y de atentados incluso a otros candidatos. ¿Cómo haces tú la lectura de esta situación? Cuéntanos. Estas elecciones son un poco especiales, habría que ver algunos factores. Uno, que nace de una crisis política y por lo tanto son elecciones adelantadas y en cierto sentido elecciones precipitadas de tiempo corto, por lo cual uno de los efectos va a ser que tenga mucha influencia los medios, las entrevistas, los debates, más que lo que podríamos decir campaña directa, campaña de calle. En segundo lugar, sí, lo nuevo es que la confrontación esta vez ha estado atravesada por el tema de la presencia del narcotráfico, de la presencia de la violencia criminal, y eso también ha incidido decisivamente en los resultados finales, en los resultados a los cuales estamos asistiendo. Y en tercer lugar, yo creo que una cuestión novedosa y lo interesante es que además de elegir en elecciones adelantadas presidente, vicepresidente y asambleístas, hemos podido acudir a la consulta del Yasuní del Chocó. Creo que allí está la gran novedad para saber qué es lo que ha resultado al final. Sí, efectivamente, ¿qué tal si empezamos en esta ocasión por este tema que nos comentas de la consulta popular? La consulta popular en referente al Chocandino se realizó en 6 parroquias en el Cantón Quito, pero específicamente se refiere a la zona de influencia de 6 parroquias. Y en el caso de Yasuní, la consulta se realizó a nivel nacional. eh, para efectivamente preguntar a todo el país si decide que el petróleo del bloque 43 del Yasuní IPT se quede bajo tierra. Napoleón, ¿por qué crees que estamos teniendo esta consulta y cuál es la importancia justamente de discutir esto en ámbito de una consulta popular? Este es un precedente a nivel mundial, porque un tema de estos sometido a votación popular no ha sido abordado en ningún país todavía o en pocos países. Cuando estamos con un problema como es el cambio climático, el calentamiento global, poder decidir sobre esto mediante voto popular es una oportunidad clave. Por primera vez el Ecuador también puede decidir con voto popular sobre su destino económico, porque el Ecuador hemos sido tradicionalmente un país extractivista, un país rentista, país cacaotero, país bananero, país petrolero, ahora quieren país minero. Y esta pregunta, la pregunta del Yasuní del Chocó, nos obliga a pensar más allá de esa explotación, sobre todo petrolera y minera, cuando ya estamos acabando una época, y poder pensar el Ecuador hacia adelante, más allá de los efectos que puede tener a nivel local en el Yasuní o en Chocó, en realidad nos plantea un tema mucho más grande. El modelo que ha vivido el Ecuador, tratar de iniciar otra mirada, depender ya no solo del petróleo de la minería, sino tratar de pensar cómo la biodiversidad, cómo la selva nos habla de otra manera y por lo tanto creo que según los datos de Exit Poll, todavía en los datos oficiales, va a ser un momento de festejo importante para el país. Efectivamente, yo creo que
esta votación, como tú dices, cobra importancia por este ejemplo que le podemos estar dando al mundo, ¿no? Como sentar presente no solo a nivel local, no solo en los territorios de real influencia de las preguntas, sino justamente como un mensaje al mundo de que por lo menos aquí en el Ecuador las cosas están intentando discutirse, se está intentando plantear este diálogo, plantear esta conversación acerca de cómo queremos relacionarnos con la naturaleza y cómo queremos plantear unas nuevas formas de producción y nuevas formas de distribución en lo económico hacia lo social. Napoleón, ahora para hacer un poquito de énfasis en lo que han sido estas elecciones, se llevan tan solo escrutadas muy pocas actas a nivel nacional. Sin embargo, se empieza a mostrar una tendencia. Oficialmente va a escrutar el 1% de las votaciones aquí en el país. Sin embargo, como mostramos, Luisa González ya está repuntando en un primer lugar y la que muchos llaman la sorpresa, Daniel Noboa, está ubicándose en segundo lugar. ¿Qué opinas tú sobre Daniel Noboa de este candidato en específico? ¿Por qué crees que está llegando a estos resultados a día de hoy, 20 de agosto? Si es que se confirman estos resultados, lo que vamos a ver es una confrontación entre la lista 5 de la Revolución Ciudadana y la lista 35 de la Alianza País. Es decir, vamos a tener una confrontación entre lo que es el correísmo clásico, encabezado por Correa, cuya representante era Luisa González, y reaparece la lista 35 y reaparece el movimiento institucionalista que es el movimiento del primo de Lenín Moreno. De modo que una primera cosa que tendríamos que señalar para ir a qué es lo que representa Noboa es quienes le auspician en términos políticos. En términos políticos, como digo, es lista 35 y es el movimiento de Lenín Moreno y del hermano de Moreno. Ahora, según el Exit Poll, según las encuestas, en realidad la sorpresa es que sube la figura de Noboa y parecería que la final puede ser entre Luisa González y Noboa, tal como van las tendencias. ¿Quién es Noboa? Noboa sí es un outsider, porque esta es una sorpresa. Yo diría incluso, creo que a los que analizábamos, íbamos viendo cómo quizás a partir del debate logra centrarse la figura de Noboa. Otra vez son los medios, son las redes las que colocan. El carácter de la campaña ha sido de medios y de redes. Por eso es que el debate, a partir del debate es que cobra una presencia especial y viene la sorpresa. ¿Qué puede expresar esto? Tal vez yo diría que la gente empieza a cansarse de una polarización tradicional violenta y la figura de Noboa aparece como una figura joven, como una figura de alguien que puede expresar una salida que no estaba polarizada entre Topic y la Revolución Ciudadana. Entonces se aprovecha de este silencio de alguna manera para pasar bajo cuerda, diría yo, bajo cualquier ataque y tiene la posibilidad de constituirse, por lo tanto, en un finalista. Noboa, recordemos, es hijo de quien tiene la más grande riqueza en el país. O sea, no es cualquiera. Puede que en lo inmediato sea un outsider, pero en términos de economía y de política larga del país, la familia Noboa ha tenido un papel alto y una responsabilidad sobre la conducción económica y política del país. Eh, eh, También en estos resultados que van saliendo, vemos que en tercera posición se ubica Construye 25 para las votaciones presidenciales de quien todavía figuraba en las papeletas de Fernando Villavicencio. Recordar que fue asesinado el 9 de agosto en la ciudad de Quito. ¿Tú crees que esta votación, ubicarse tercero hasta ahora en los resultados oficiales compartidos por el CNE, responde justamente a este hecho del atentado o
¿Cómo se puede explicar que Fernando Villavicencio en este circunstancia, quien sería Cristian Zurita, esté obteniendo el tercer lugar en estas elecciones? El asesinato de Villavicencio es un asesinato político y produjo varios efectos en el proceso electoral. Alteró un poco la trama y podemos ver que ahora de alguna manera se refleja en este tercer lugar y podría haber sido incluso un poco más allá el voto de solidaridad, el voto de homenaje a quien fue asesinado. Entonces me parece que sí había una expectativa, las encuestas anteriores, antes de la muerte de Villavicencio, le ubicaban como un 8% y ahora quizá la tendencia va a duplicar, lo cual indicaría sí que este voto también de sentimiento, de agradecimiento fue importante. No alcanza tal vez para poder disputar una segunda vuelta, pero coloca a la lista de Villavicencio y ahora con la candidatura de Cristian Zurita en un sitio interesante. A lo mejor puede jugar un papel dirimente porque ahora tenemos las elecciones de primera vuelta y ya se confirma que va a haber la segunda vuelta. Porque si bien Luisa González está en primer puesto, no se cumplió la estrategia que buscaba la Revolución Ciudadana de ganar en primera vuelta y en este momento ya se están preparando seguramente los partidos, los candidatos, cuál va a ser su posición en segunda vuelta y puede ser que la votación importante que logre, en este caso Zurita, y el partido Construye puede ser dirimente para ver qué es lo que sucede en la segunda vuelta. Eh, sí, yo creo que son votos que a la final van a terminar disputándose entre los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta, ¿no? Un poquito más abajo en las encuestas, más bien dicho, más en los resultados, encontramos a Jan Topic, que en algún punto estaba figurando como uno de los principales opcionados a llegar a segunda vuelta. Este bajo resultado de Topic hasta el momento, ¿alguna respuesta del Ecuador frente a su propuesta belicista en torno a al control de la seguridad y el control del país? ¿O cuál lectura crees que se puede dar? Yo diría que es uno de los resultados más interesantes de este proceso electoral de las elecciones de ahora, porque demuestra que en el Ecuador esta estrategia de muerte, la estrategia de resolver el problema de la violencia a través de la guerra, narcotráfico, como ha sido una estrategia desarrollada en América Latina, una estrategia fracasada, no ha aprendido en el Ecuador. Y esto es interesante. Es decir, tal vez si es que vamos a ver la tendencia, Topic obtendrá un 14%, lo que quiere decir que hay una alta conciencia de exigencia de otra salida diferente frente a este problema complejo que aparece como una de las preocupaciones mayores de la población, la seguridad, la violencia. Recordemos que Lazo insistió mucho durante todo su mandato en el Plan Ecuador y en el plan de guerra contra el narcotráfico, es decir, solucionar la violencia a través del refuerzo de las Fuerzas Armadas, de la policía, más armas, incluso entregar armas a la población. Esta estrategia fracasó. Solo para mencionar, en junio del año pasado, la Comisión de la Verdad en Colombia, el informe indica que hay cerca de 500.000 asesinados en 22 años que duró el Plan Colombia, el plan del cual quería copiar Lazo, y ahora Topic intentaba dar seguimiento y creer que aquí en el Ecuador puede prender una figura autoritaria, una figura de mano dura. Inicialmente, ¿por qué parecía que Topic crecía? Quizás inmediatamente al asesinato de Villavicencio se creó un clima de inseguridad, un clima que podía favorecer a un candidato de mano dura, pero estamos viendo cuál es el desenlace y como digo, esta es una exigencia que debiera tomarse para el próximo periodo de que la respuesta no puede ir en la dirección que se ha planteado de solucionar la violencia con más violencia. Creo que justamente
hacer esta lectura de los detalles que estamos viendo en los resultados, habla a veces, da un panorama un poquito más esperanzador sobre la sociedad ecuatoriana, ¿no? Como tú mismo dices, hemos visto con los resultados de la consulta popular que el Ecuador está eligiendo una forma de tratar, una forma de relacionarse con la naturaleza. Estos resultados mínimos de bajos de Jan Topic también son una forma de decir que el Ecuador no quiere una sociedad violenta, que las armas, que sacar así el belicismo que se puede llevar de adentro de una sociedad no es lo que el Ecuador quiere. Y vemos que también, siguiendo con estos candidatos y sus resultados, vemos que Otto Sonnenschorner cayó muy bajo, ¿no? A la final, quizás en las encuestas anteriores, se veía que estaba repuntando por un segundo lugar, pero actualmente los resultados no hablan de ello, ¿no? ¿Qué le pasó a Sonnenscholner para no poder conseguir unos mejores resultados? ¿O es justamente el hecho de que haya sido vicepresidente del morenismo? Eh, para este resultado de Otto creo que hubo varios factores. Uno, que Otto entró a esta campaña con una mochila muy pesada. El haber sido el vicepresidente de Lenín Moreno, un régimen que tiene alto rechazo en la memoria del país, creo que no logró deshacerse de ese peso, como lo vimos en el debate, muy a la defensiva precisamente porque cada uno de los adversarios le recordaba esta herencia. Pero en segundo lugar, a mí me parece que el hecho también, no solo de ser de esta herencia de Lenín Moreno, sino de indirectamente ser el candidato oficial del gobierno, aunque no era confesado, también le pesó. Y eso puede haberle dado recursos para la campaña, pero en cambio le cortaba la posibilidad de vuelo que se necesita para captar la atención y el afecto de la ciudadanía. La campaña de Otto Sonnenschorner fue quizá la campaña más plana, una campaña con mensajes débiles, sin posibilidad de saber hacia dónde iba, tratando de moverse simplemente a través de manejos de marketing, pero carente de una imagen que pueda crear la confianza para este periodo difícil que se va a abordar. Y creo que en la etapa final, mira, porque ustedes que han hecho el seguimiento, más o menos hasta antes del debate había un tipo de encuestas, incluso yo diría, antes del asesinato de Villavicencio había una tendencia de encuestas. El asesinato de Villavicencio altera, modifica, luego viene el debate y vuelve a modificarse las tendencias. Y digo, antes de esos dos acontecimientos quizás podía verse alguna presencia de Otto, sostenido sobre todo por los aparatos estatales y por la candidatura oficial. Pero al final me parece que ese peso le detiene y también incide una especie de voto útil. Muchos de los indecisos toman su posición en los últimos 3, 4, 5 días. E incluso hay alguna gente que decide la víspera y el momento de votar. Y creo que sobre Otto lo que opera es este voto útil y seguramente cuando ya se hagan estudios un poco más detenidos se verá que hubo una transferencia de votos desde Otto Sonnenschorner hacia Noboa. ¿Cómo crece Noboa? Si Noboa tenía un índice bajo. Crece precisamente arrebatando votos y produciendo una especie de voto útil, tal vez en el anticorreísmo, tal vez en enfrentar para la segunda vuelta, y al ver que Otto no es un candidato fuerte, muchos de los votos, muchos del porcentaje inicial se van a trasladar a Noboa, o tal vez incluso de otro lado se trasladó también al voto de solidaridad, al voto de homenaje al asesinado, y va perdiendo su posibilidad de tener una presencia propia, de modo que el voto de Otto, yo diría que en lugar de ser un voto importante, se torna un voto chimbador para la tendencia que él buscaba representar. Uh-huh. Otro de las candidaturas, un poco antes de hablar de eso, Bolívar Armijos y Javier Herbas son candidatos que no llegaron al 1%. Por una parte, Bolívar Armijos era un desconocido y creo que Javier Herbas no tenía algún nicho al que llegar, efectivamente, ¿no? Eh,
como intención de voto, pero lo que destaca también es la caída que ha tenido Yacu Pérez, ¿no? En algunas encuestas incluso figuraba como segundo dentro de la intención de voto, e incluso hace 4 años veíamos como Yacu Pérez se disputaba junto a Guillermo Lasso el segundo lugar en la primera vuelta, hasta el punto de tener acusaciones hacia Lasso y hacia el CNE de fraude electoral. ¿Qué pasó con Yaku? ¿Cuáles fueron las razones de que por ahora no esté llegando la votación ni al 5%? Los resultados de Yacu Pérez, si bien son resultados del candidato, en realidad son un signo de la crisis que está atravesando el movimiento indígena y el movimiento social y la izquierda electoral clásica, porque vamos a encontrar que un tipo de candidatura como la de Yacu Pérez o una candidatura que puede salir por el lado izquierdo solo puede sustentarse en dos elementos. Uno, en que hay una movilización social. ¿Por qué logró Yacu Pérez la vez pasada prácticamente pasar a la segunda vuelta, aunque por el fraude le detuvieron? Porque atrás estaba la movilización de octubre 19 y también el proceso que luego se dio de la movilización de junio 22. Es decir, era un periodo de alta movilización de los sectores sociales con capacidad de, desde la democracia de calle, imponer agendas y por lo tanto también introducir imaginarios. En esta ocasión no hay sectores movilizados. No hay sectores ni indígenas a través de la CONAIE, ni de trabajadores a través del PUD que estén en movilización, de modo que Yacu Pérez entra a la lida electoral en un terreno que es muy difícil si es que no se tiene esa fuerza social. Y en segundo lugar, es posible un triunfo cuando hay unidad, pero todo este periodo ha sido un periodo de fracturas. El movimiento indígena ha terminado fracturado y creo que esto va a afectarle profundamente al Pachacuti y de forma oblicua también a la CONAIE. Habrá que hacer un trabajo muy detenido, muy autocrítico para ver qué es lo que sucedió y ver qué salidas diferentes, sobre todo rehacer la unidad, porque de otra manera la derrota de Yacu, que es una derrota también personal frente a lo que se esperaba, que puede haber elementos que tendrían que analizar los que llevaron a cabo la propaganda, particularmente la incidencia del debate. Parece que eso en cambio influyó negativamente en la presencia de Yacu. Sin embargo, yo diría que la representación viene más desde la presentación, desde la capacidad de movilización y unidad del movimiento popular, del movimiento social, que esta vez no estuvo presente para sostener una candidatura, a pesar de que las plataformas, los proyectos que presentó Yacu fueron muy interesantes frente a los problemas que vive el país. Efectivamente, pudimos ver justo esta semana cuáles fueron los estragos o los resultados después del debate y para muchos candidatos, para algunos candidatos, significó un repunte y para otros justamente significó como el fin de las posibilidades de obtener un resultado así. Eh, Napoleón, ¿qué le queda en este caso, después de analizar este ámbito electoral? ¿Qué le queda al movimiento social como tal, a estos movimientos sociales que no están afiliados a ningún partido, que justamente han sido quienes han estado en resistencia no solo con este gobierno, sino con todos los anteriores, que se han ido recomponiendo en el camino, por lo menos en estos 2 años que queda de periodo presidencial? ¿Cuáles crees que son los desafíos que tiene el movimiento social? Los movimientos sociales en estas elecciones encontraron un refugio en la consulta del Yasuní y en la consulta de Chocó. Y haber logrado, según los exit poll, un 61% del sí en el Yasuní y en el Chocó parece que mucho más alto, que puede ir a cerca del 70%, creo que es un signo de por dónde pueden aparecer temas programáticos. Una posición alternativa, si es que entra únicamente en la lid electoral, esta lid electoral que tiene tantos gastos, que cuesta tanto y que tiene tantos recursos del otro lado, va a ser difícil.
¿Qué le queda al movimiento social? Yo creo que un momento de reflexión autocrítica muy profunda y una búsqueda de mecanismos de unidad, de volver a pensar cómo es que hay que trabajar a la vez dentro de la democracia, pero sin quedar enredados en la democracia liberal representativa. Porque la fuerza de los sectores sociales viene desde abajo, viene desde un poder directo, viene desde la capacidad de organización social. Y creo que eso es lo que se refleja contradictoriamente, de un lado en el triunfo del Yasuní, en donde muchos colectivos, sobre todo juveniles, esto es lo interesante de la consulta del Yasuní, qué importante el voto y el activismo juvenil, que es el que permitió esa recomposición y tener un norte. Y en cambio, qué dificultad para que los movimientos tradicionales, la izquierda electoral, propio movimiento indígena puedan dar una respuesta que recoja los problemas actuales y genere una nueva adhesión. Creo que es un momento un poco difícil. La primera gran pregunta será, ¿y ahora qué hacer para la segunda vuelta? Si es que quedan, como parece que es la tendencia, eh, la Revolución Ciudadana y Novoa, la 5 y la 35, ¿para dónde queda? ¿Qué posición va a tomar el movimiento social? Tal vez ahí puede abrirse un camino precisamente por lo que representa la consulta del Yasuní del Chocó. Hay temas programáticos claves, no solo el tema ambiental, hay temas como la seguridad social, por ejemplo, o hay temas como el tema de una solución integral frente a la violencia que deben ser asumidos y qué es lo que esperará la población, porque luego de la primera, luego de la segunda vuelta viene el problema más grave. Estamos en tiempo electoral, pero la pregunta que debiera hacerse, que debiéramos hacernos los movimientos sociales, es qué pasa después del proceso electoral. No solo este año y medio, un gobierno muy corto que viene, con problemas inmensos, con problemas descomunales, con muchos límites para poder responder, y allí es donde se va a necesitar acudir no solo a la democracia institucional electoral, sino a lo que podríamos llamar la democracia desde abajo, la democracia de la acción social. Eh, Efectivamente, sí. Eh, Napoleón, un poco mientras conversabas, mencionando a cuáles son el posible escenario, principalmente frente a segunda vuelta, algunos analistas políticos destacan que Daniel Noboa se autoidentificaba como centro izquierda. Desde tu perspectiva, ¿dónde se le podría ubicar a Daniel Noboa? Y si efectivamente es de centro izquierda, ¿qué nos está diciendo del país del hecho de que Luisa González, con un discurso progresista, con un proyecto, en este caso ya con una trayectoria dentro del socialismo del siglo XXI, esté disputando justamente con quien se declara como centro izquierda, como Daniel Noboa? Si es que seguimos un poco el discurso de Daniel Noboa, vamos a ver que él recoge mucho de lo que se llaman las tesis globalistas a nivel internacional. Por ejemplo, Daniel Noboa, Daniel Noboa se pronunció por el sí en el Yasuní y se pronunció desde un discurso, si es que analizamos por qué dijo que está con el Yasuní, desde un discurso que a la vez es ecologista, pero que también tiene un sentido empresarial. Por eso digo, es un discurso de lo que podríamos llamar el globalismo internacional, que recoge tesis ecologistas, tesis incluso de la diversidad de género, tesis incluso de escuchar la diversidad cultural, y ese es, diríamos, su avance. Pero ¿cuál es el límite? Precisamente por eso se llama de centro izquierda, porque al estar ligado a una tradición empresarial, recordemos que es el hijo del mayor magnate del país, y su tradición es y su experiencia ha sido sobre todo en la dirección de empresas comerciales y extractivas, va a hacer que su propuesta gire en esa dirección. Tiene la oportunidad, no vamos a negar, de ir más allá de su origen,
tiene la oportunidad de que puede convertirse en un mandatario si es que gana. Todavía está la segunda vuelta de por medio y las elecciones son lo más incierto que hay en este país. Digo, si es que hubiera esa posibilidad, tiene la oportunidad a lo mejor de ir más allá de su propia extracción. Pero creo que eso va a dificultar mucho la opción de segunda vuelta, porque vamos a tener un discurso globalista, ecológico, de género, un discurso acompañado con eficiencia empresarial, con temas tecnológicos del lado de Novoa, y un discurso más o menos que ya conocemos en el caso de la Revolución Ciudadana, y va a crear mucha dificultad en la opción final en términos de discurso. Ya serán otros los factores que diriman cuál va a ser el resultado de la segunda vuelta. Muchas gracias, Napoleón, también por esta perspectiva con respecto a esto. Quería hacerte una última pregunta para cerrar esta entrevista y agradecerte tu presencia. ¿Qué es lo que pasa con el Ecuador, con estos resultados frente al ambiente regional? En Argentina las votaciones dejaron como ganador a Milei, que es un representante de la derecha quizás más fascista. Las elecciones en Colombia fueron el año anterior, ganó en cambio ya el progresismo. ¿Cómo nos deja posicionados estas elecciones frente al ámbito regional? La segunda vuelta en el caso del Ecuador se va a jugar en media cancha. De alguna manera, las posiciones más oficiales hacia la derecha, como la de Topic y la de Otto, han sido detenidas, no han tenido todo el respaldo, de modo que yo diría que en el caso del Ecuador no hay un Milei, no hay un Bukele, no hay esas figuras fuertes de la derecha, y se va a jugar en media cancha con estas variantes de centro. No sé si son centro-izquierda, le pongo una gran interrogante a los dos, tanto a la Revolución Ciudadana como a Novoa. No sé si son centro-izquierdas o más bien centro, tendiendo hacia la derecha. Creo que eso va a marcar la imagen internacional del Ecuador, va a marcar eso. Y quizás lo que va a resaltar más es el tema de las consultas. Va a mostrar que el Ecuador, la población del Ecuador tiene otras aspiraciones y tiene otras salidas. Quizá los candidatos y los propios políticos no han abierto muchos caminos alternativos, más o menos las tesis sí tienen alguna renovación, pero todavía no ofrecen respuestas a los problemas profundos del país. Ahora, si es que vemos algunos elementos adicionales, especialmente de la evaluación de un proceso electoral, yo pensaba, antes de ver los datos oficiales de lo que llega hasta ahora, que el ausentismo iba a ser mayor, pero el ausentismo se está colocando en el 20-21%, y los votos nulos y blancos llegarán, sumando los dos, a un 10%, es decir, en lugar de lo que podía preverse, porque las elecciones anticipadas podían generar abstención, anomia. Yo diría que más o menos los niveles de participación se mantienen normales e incluso un poquito más avanzados. Lo que quiere decir que la población sí está pendiente para buscar salidas. No tiene una actitud pasiva. Está exigiendo, y esto va a ser lo más importante, que haya respuestas diferentes, porque estamos conscientes que los problemas que se vienen al país, los problemas que ya estamos viviendo y los que se vienen en el año y medio que tenga el próximo gobierno, son problemas que requerirían otro tipo de política, quizás un gran acuerdo nacional para pensar el Ecuador, no al año y medio, no en este gobierno que viene, sino pensar un Ecuador a 10 años, a 20 años, y esa es la perspectiva que nos queda y las preguntas que están planteadas. Efectivamente, ese es el trabajo que tenemos todos como sociedad ecuatoriana, como parte no solo de, de los movimientos sociales, sino con nuestro compromiso con el país como tal, ¿no? Justamente pensar, justamente proponer y velar y estar pendientes de que por lo menos los gobiernos hagan el esfuerzo de acercarse a esta línea que estamos proponiendo nosotros desde abajo. Napoleón, quiero agradecerte tu presencia, tu compañía
Reiterarte que Indymedia, que Ecuador Today son espacios abiertos, estás invitado cuando quieras. Esperamos poder volver a repetir esta entrevista, en el mejor de los casos, en segunda vuelta también para seguir con este análisis. No sé si quieres compartirnos unas palabras de despedida antes de cerrar la entrevista. Gracias, Gabriel. Gracias a Intimedia, gracias a Ecuador Today. Creo que es clave entender el papel que juegan estos medios. Abrir el espacio a otras palabras, a otra propuesta y sobre todo recoger esas voces desde abajo. Creo que ese es el papel que ustedes han tenido y por eso, con mucha alegría estoy en este medio y abierto cada vez que podamos conversar. Y que al Ecuador, ojalá, se le abra una nueva perspectiva. Después de lo que hemos tenido un gobierno tan desastroso como el de Lazo y anteriormente otros gobiernos desastrosos, siempre la gente como que espera algún cambio. Ojalá haya un poquito por lo menos de respuesta a esa expectativa. A veces no hay elementos para ser muy optimista, pero por hoy seamos optimistas. El Yasuní sí y el Chocó sí nos permite sonreír y nos permite decir el Ecuador tiene futuro. Efectivamente, nosotros también compartimos ese optimismo y les invitamos a todas las personas que nos estén viendo a no desconectarse. Vamos a continuar con la transmisión y en un momento les estamos acompañando con más resultados y con más opiniones de entrevistados aquí en este espacio de Indymedia y Ecuador Today. Nos seguimos viendo. Buenas noches.